Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y quiero contarles que oficialmente estoy casada. En el video de hoy les quiero contar los pormenores de cómo fue, todo acerca del matrimonio. Les adelanto que en uno de los actos especiales que tuvimos usé sari, que es uno de los trajes tradicionales de aquí de India, y les voy a mostrar fotos y algunos videos, así que muy pendientes. Entonces vamos a comenzar con la historia. Ustedes pónganse cómodos, consíguense una taza de café, té, porque aquí les voy a contar los pormenores de todo lo que sucedió. Como el matrimonio se hizo entre una persona extranjera y una persona india, entonces teníamos que aplicar lo que se llama un matrimonio bajo el acto especial, algo así. Cuando yo estuve en Colombia, pues yo me dediqué también a sacar los documentos que necesitaba para cuando viniera aquí. Ya tenía todos mis documentos. Así que cuando yo llegué a India, tenía todos los documentos apostillados y traducidos al inglés, con tal de que no me faltara absolutamente nada y que no hubiera ninguna traba en el proceso. Quiero que tengan en cuenta algo. Cuando yo llego a India, llego con una visa de turismo, y esta visa de turismo solamente me da un periodo limitado de tiempo. Entonces todo toca hacerlo una cosa tras otra para que alcance el tiempo y yo poder cambiar de visa de turista a otro tipo de visa que me permite estar en el país y no tener que salir. Fuimos precavidos, buscamos los documentos mucho antes de que yo llegara aquí a India, con tal de que cuando llegara ya poder meter los documentos en la corte y poder tener una fecha de matrimonio. Y quiero explicarles un poquito cómo funciona. Uno mete los documentos, la corte estudia los documentos para ver si están completos, si están en regla o si se requiere algo más. Y luego de que todo está listo, dan una fecha para uno poderse casar. Pero el estudio de los documentos, solo el estudio de los documentos puede tardar más o menos entre 1 a 3 meses. Pues imagínense. India es el segundo país, que muy pronto será el primer país con la mayor población del mundo. Pues diariamente hay mucha gente casándose y eso pues lleva tiempo entre revisar los documentos, entre mirar que todo esté en orden y dar fechas, ¿no? Y en mi caso, luego de tener un acta de matrimonio, meto unos documentos para aplicar a otro tipo de visa que se llama Entry Visa. Así que todo esto teníamos que hacerlo en un lapso verdaderamente corto de tiempo. Gracias a Dios, dimos con un abogado súper especial, muy atento, que nos ha ayudado en absolutamente todo el proceso. Este abogado nos pidió los documentos, fue el encargado de subir los documentos a una plataforma, de ir a hablar a la oficina. El hecho es que el estudio de los documentos llevó más o menos un mes, todo el estudio. Al mes obtuvimos una fecha. Cuando nos dieron la fecha de matrimonio, nos las dieron como a un mes. Y nosotros pues calculando, el tiempo de mi visa no daba. Entonces tenía que salir del país. Así que hablamos con el abogado. Por favor, ayúdanos a conseguir una fecha más temprana. El abogado se metió por allá en las oficinas, habló con no sé quién y empezó a buscar. Él dijo, denme una semana y yo me muevo. En menos de una semana el abogado nos llama y nos dice, bueno chicos, tengo una fecha, pero la fecha más cercana es para dentro de una semana. Pues claro, nosotros dijimos de una. Así que esa semana de espera yo dije, bueno, vamos y compramos un vestido, algo para él, algo para mí. Pues resulta que unos días antes del matrimonio en la corte ya teníamos todo arreglado. Los testigos, eran 3 testigos, ya habíamos dicho que la mamá de mi esposo, que sus hermanas iban a ser testigos, y resulta que la mamá, mi suegra, se enferma y la tienen que hospitalizar. Gracias a Dios no fue nada grave, pero sí tenía que estar en el hospital. Les estoy hablando que un día antes del matrimonio en la corte, nosotros no teníamos testigos para el matrimonio, porque el matrimonio fue un viernes. Y viernes es día de trabajo, es día laboral, todo el mundo está ocupado. Y nosotros teníamos la esperanza que mi suegra pudiera salir del hospital el miércoles o jueves. Pero el jueves el doctor nos dice que ella tiene que quedarse más días. Entonces él llamando a las tías, primos y a ver quién nos ayudaba esa mañana que estuviera libre, que no tuviera trabajo, que tuviera la posibilidad de poder llamar y pedir permiso en el trabajo para que nos pudiera acompañar hasta la corte.
Jueves en la noche, más o menos a las 10 de la noche, casi 11 de la noche, fue que nos confirmaron. Se llegó el día del matrimonio en la corte. Vamos rumbo a las oficinas. How do you feel? Hello. How do you feel today? You're getting married. Ouch. Today you're getting married. I'm feeling the same, but someone is nervous. Someone is so nervous. Here, look at this. Nope. Look at this. We are excited. Finally, our day has come for us to be remembered. God is faithful. Yes, totally. So we are going to sign the papers today, and hopefully everything will be fine. In the name of Jesus Christ, Amen. may you, Father God, anoint them. Llegamos a las oficinas de la corte o del lugar donde se iba a realizar la actividad. Llegamos y éramos como de los primeros, no había llegado mucha gente. Como a la hora, eso estaba lleno de gente. Y contrario a lo que yo me había imaginado, pues no, resulta que no pasa así. No lo llevan a uno a una oficina ni nada por el estilo. Es el abogado el que hace como que el trámite, el abogado busca los documentos y uno le firma es al abogado por allá en una mesita, en un lugarcito, en una esquinita, firma y listo. Y le entregan a uno el certificado y listo, y se acabó. O sea, siente uno que ni se casó. De verdad. Bueno, finalmente nos toca esperar un poco más porque están revisando mis documentos. Precisamente porque soy extranjera, entonces están revisando los documentos y va a tocar tomar un poco más de tiempo. Así que mientras estamos esperando, pues dijeron, vamos a comer alguito, un pasaboca. Y ya les muestro el pasaboca, ¿no? Hello. En el momento que estábamos comiendo, el abogado llamó a mi esposo y le dice, el oficial quiere verlos. El oficial es el que se encarga de firmar las actas de matrimonio. Así que corrimos a las oficinas. El abogado nos estaba esperando afuera para llevarnos a la oficina del oficial. Y nos dice, lo que pasa es que no es tan común que un extranjero se case en esta zona del país. Y el oficial está emocionado que quiere conocer quién es la extranjera que viene desde Colombia a casarse aquí en India. El oficial era un señor súper amable, muy querido. Y el oficial toma mis documentos y dice, tú tienes un nombre muy largo. Porque claro, en Colombia nosotros usamos un nombre, yo tengo un segundo nombre. Usamos el apellido paterno y el apellido materno, cosa que no sucede en este lado del país. En este lado del país, por lo general, tienen un nombre o dos, si acaso, y el apellido del papá. Y el hombre súper emocionado y súper contento firmando el documento. Y bueno, yo dije, Señor, gracias por tu gracia y porque no tuvimos ningún inconveniente. Y oficialmente nos casamos, ya nos entregaron el certificado, ya nos tomamos las fotos, las respectivas fotos y bueno, ya no hay vuelta atrás, ya no puedo correr. Luego de eso, pues obviamente fuimos al hospital para saludar a mi suegra, para mostrarle pues el certificado de matrimonio, mostrarle las fotos y algunos videos que habíamos tomado y bueno, compartir con ella. Obviamente ella estaba un poco triste porque no pudo estar con nosotros en ese momento. En este acto pues ni la mamá de él ni mi mamá tampoco pudieron estar. Mi mamá y mi familia pues por obvias razones están al otro lado del mundo. Ahora, ¿qué pasó con la fiesta? Pues no hicimos fiesta. Cuando uno se casa en el extranjero, nadie le dice que tiene que hacer tantos gastos. Decidimos no hacer ningún tipo de fiesta. Y es que aquí en India los matrimonios, la fiesta de matrimonio es de cientos y hasta miles de personas. La fiesta demora todo el día. Y pues mucha gente lo que hace es que hacen préstamos para pagar la fiesta.
Y luego de los sobres, porque la gente lleva sobres con dinero como regalo para los que se están casando, y luego de los sobres, pues ahí cuentan y con eso pues pagan el préstamo que hicieron. Si no alcanzan a pagar todo el préstamo, pues les toca por el resto del año o por lo que quede pagar el préstamo. Nosotros nos sentamos y hablamos y dijimos, no queremos comenzar nuestro matrimonio con deudas. No queremos comenzar esta familia con deudas. ¿Se podía hacer un préstamo? Claro que se podía hacer, pero no queremos comenzar con deudas. Después de tantos ires y venires, pues porque obviamente la tradición y la cultura es te casas, haces una mega fiesta aquí en India. No es como en nuestros países, que una fiesta íntima, familia, amigos, 100 personas, ya es mucho. Acá no, acá si tú quieres hacer algo íntimo, hay gente que se puede ofender y eso es una deshonra y eso es vergonzoso para la familia. Entonces dijimos, no vamos a hacer nada porque no queremos como que hacer algo pequeño y dejar gente por fuera que se vayan a ofender y que la familia se vaya a sentir deshonrada. Así que lo que decidimos es, en nuestra iglesia, los dos somos cristianos, vamos a una iglesia, hacer un tipo de acto especial. En este acto especial le pedimos al pastor que en uno de los servicios del domingo orara por nosotros, que la iglesia también orara por nosotros, que nos diera su bendición y al final del servicio pues partir una torta y dar unos refrigerios. Eso fue y esa fue la decisión a la que llegamos, por eso no hubo fiesta, pero sí hicimos como este acto especial que queríamos hacerlo y que fue como nuestra ceremonia religiosa, si ustedes así lo quieren tomar. Bueno, me estoy alistando, ya vino una señora para ayudarme a poner el sari. Este es el sari, uno de los trajes tradicionales de India, mostrando barriga. Entonces ahora voy a maquillarme, a colocarme los accesorios, pero miren qué hermoso, es todo un trabajo, ¿no? Con estas chancletas obviamente no, pero es todo un trabajo, el doblado aquí, el doblado acá, no podía colocármelo sola. Entonces le pedimos el favor a un familiar que viniera, que nos ayudara y bueno, aquí me estuvo ayudando y toca hacer un video de cómo colocar un sari porque es toda una ciencia. Pero miren aquí atrás, esta parte de aquí atrás, oh, muy linda. Y miren cómo él está vestido. Conseguimos una kurta, esto se llama kurta, un traje tradicional. ¿Cómo estás? Y bueno, también ya está casi listo para la ceremonia. Ok, entonces estamos listos, ya me maquillé, aquí ya llevo todas las cosas en mi mochila, tomando café antes de irme. Pero miren, ya estamos listos. Miren los aretes, el collar, no es oro, no vayan a pensar que es oro, el collar. Así que en este acto especial, la mamá estuvo con nosotros, las hermanas, el cuñado de mi esposo, estuvieron allá, fue un servicio dominical normal. Ese día pude hacer un en vivo con mi familia, entonces no con todos ellos porque en Colombia era como las 2 de la mañana, pero mi mamá pudo conectarse, así que mi mamá también pudo estar. Lo lindo de esto es que en esta ceremonia, aunque fue súper sencillita y fue como nada elaborada, nuestras dos mamás pudieron estar y pudimos de una u otra manera recibir la bendición de las dos mamás, ¿no? Y ya en la tarde, pues unos amigos muy cercanos nos invitaron a una cena, entonces estuvimos celebrando con ellos también. Estoy feliz y estoy contenta de cómo han ocurrido las cosas, porque es ver un milagro tras otro milagro de cómo Dios ha ido respondiendo. No es fácil y yo creo que los que están casados con extranjeros saben de que no es fácil todo ese proceso de matrimonio y de papeleo y de buscar casa. Y créanme, estoy tan asombrada de cómo Dios ha ido colocando gente en nuestro camino que nos han ido ayudando. Yo vengo como una desconocida a esta tierra y ver gente que me ha acogido como parte de la familia, que me han abierto sus puertas. Miren, yo he visto la mano de Dios actuando durante todos estos meses mientras yo estaba aquí en India. Así que si esta historia de vida le puede servir a alguien como para aumentar un poquito su fe y para que no desmaye, me doy por bien servida. De que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos,
pero sale mucho mejor y mucho más significativo. Ha sido la mejor historia que Dios ha ido escribiendo para mí. No siendo más, espero que les haya gustado y espero que también se hayan alegrado conmigo en esta nueva etapa de mi vida. Un abrazo gigante desde el noreste de la India. Se les quiere. Cuídense. ¡Chao!